Entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. 8 de la mañana ya con 25 minutos y bueno, por supuesto, está con nosotros, nos da mucho gusto recibir al senador suplente de Ricardo Monreal, también pues integrante, parte de la estructura de Morena y aspirante a la dirigencia nacional de este instituto político, Alejandro Rojas Díaz Durán. Mi Alejandro, nuevamente eres Luis, integrante de Morena, aunque otros no querían, ¿no? muchas gracias en primer lugar. Así es la vida, como decía mi abuelita, cosas veredes. Muchas gracias primero por la oportunidad y el espacio de comunicarme con los veracruzanos, porque Veracruz es la tercera entidad con el mayor número de electores del país y definieron en buena parte la presidencia de la República. Y lo que pasa en Morena directamente impacta en Veracruz, ¿no? A ver, vamos empezando como dicen por la parte medular de este asunto. Tú has recorrido el país, lo sigues recorriendo en tu aspiración por ser dirigente nacional de Morena, pero tú habías sido pues sancionado, vamos, por los órganos internos de tu partido por una serie de acciones. Tú acudiste como cualquier otro ciudadano debe acudir cuando son violentados sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y ha habido un fallo por parte de este tribunal que es categórico y que se tiene que acatar, si no se estaría cayendo en un grave delito, ¿no? Sí, por supuesto. En primer lugar, déjenme decirles y un poco explicar que me sanciona la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por ejercer mi libertad de expresión, mi crítica. Y ellos interpretan, y eso es lo grave, los estatutos que no pueden estar por encima de la Constitución de manera restrictiva. Es decir, para ellos nadie debe criticar dentro de Morena, ni a Morena como institución política, mucho menos a sus dirigentes. Es decir, ellos dicen que está prohibido criticar a los dirigentes. Híjole. Y eso es una interpretación, yo te diría, muy autoritaria. Sí. Y además, todos aquellos que piensen que afortunadamente México es una minoría, pero esa minoría hoy controla el movimiento más grande de México, que es Morena, este movimiento popular, son además sectarios, facciosos, muy intolerantes, censores de la libertad de expresión y represores de la misma, porque lo que hicieron fue reprimir mi ejercicio de libertad de expresión interna y externa. Es decir, ellos prohíben incluso que en los medios de comunicación no pueda hablar. No puede uno hablar ante los medios de comunicación. ¿Cómo? Sobre asuntos de Morena. Ah, caray. Te digo, violando la Constitución. Entonces, la resolución del tribunal, obviamente me sancionaron por una razón. No quieren que yo me registre cuando salga la convocatoria para competir por la dirigencia nacional, porque he sido, creo, de las pocas voces disidentes, críticas, propositivas y constructivas. No solamente hago críticas, he hecho decenas de propuestas, que es lo más importante, y todas ellas constructivas para fortalecer a Morena. Sí. Pero también he hecho críticas sobre decisiones que se han tomado en el gobierno de la República, o he hecho críticas, como aquí en el caso de Veracruz, de que en Veracruz hay nepotismo, y el nepotismo está inclusive sancionado por Morena, y fue algo de lo que el presidente López Obrador en campaña estuvo señalando enfáticamente. Pero en el fondo del asunto de la resolución del tribunal es tan importante, es trascendente, porque ya tiene jurisprudencia mi asunto. Sí. Es un asunto relevante jurídicamente, porque a partir de la resolución, Morena ya no podrá censurar a ningún militante de Morena. Eso es lo más importante. Okay. No tanto que a mí me hayan... O sea, como tu caso, reservado. hubo otros casos que ya habían sido también juzgados y tú llegaste, colocaste tu caso y ahora Morena ya no puede ni deberá hacer este hecho como una cuestión normativa. O sea, ya no pueden ellos decir, no puedes hablar, no puedes criticar. Exactamente. Fíjate qué importante. Morena tiene casi sancionados y expulsados a más de 10,000 personas. Pareciera una broma, pero Morena en su corto tiempo ha sancionado a tanta gente prácticamente solo porque tú estuviste platicando así, de ese tamaño, con un panista, va alguien y te acusa como delatores, como allá en otros países. ¿Pues es la Gestapo o qué? No, fíjate que lamentablemente es un mecanismo, yo le llamo la Santa Inquisición,
porque es un órgano represor, inquisitorial, donde te juzgan y basan 2 testigos para que por estrados estrados quiere decir que en un pizarrón colocan allí tu demanda, y como tú vives a lo mejor allá en Guasave, pues ni te enteraste que alguien te fue a acusar de que tú estabas dialogando con panistas y que eras un traidor casi a la Cuarta Transformación. Perdón, esa visión sectaria, fíjate qué peligroso. Estos autoritarios que ahorita tienen el poder en Morena, Jacob Polevsky, todos ellos están, incluyo a Berta Luján, es igualita. Ahora sí que es la misma Jacob, pero renovada, Okay. No es nada diferente. Bien. Piensan que todo aquel que critique y que ose poner en duda la palabra de la dirigencia nacional y lo que ello representa, prácticamente es un hereje. Y entonces tiene que ser excluido, tiene que ser marginado y tiene que ser expulsado prácticamente. A ver, tú nos has dicho aquí precisamente que Morena está en el proceso de construcción para ser partido político. Es un gran movimiento social. Así es. Pero no se supone, y te lo pregunto, Alejandro, que el ejercicio de la política profesional es el dialogar, el mantener acuerdos con la oposición, sin importar que sean azules, amarillos, verdes, morados. O sea, es el diálogo, es la apertura a poder buscar un punto de coincidencia entre los temas. Es decir, yo puedo estar de acuerdo que tú no compartas la ideología del PAN, pero tienes que negociar con ellos, o tienes que negociar con el PRI, o tienes que negociar con el PRD, ¿Eso es lo que tú pretendes hacer? ¿O ellos es lo que pretenden borrar? No puedes hablar con nadie y tienes que hacer lo que yo te digo. Mira, esa es una parte de la política, pero lo más importante de la política es construir acuerdos con la sociedad. Bien. Un partido político es una parte de la sociedad. Y Morena es un gran movimiento popular que su triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador se debió en buena parte porque reflejó y supo interpretar las demandas de prácticamente toda la sociedad, y por eso Morena es tan rico en su pluralidad, porque logró colocarse al centro, digamos un centro progresista en donde todos cabemos, y hay que fundamentalmente reconciliar al país y pacificarlo. Parece que ya se nos olvidaron las 2 grandes propuestas de campaña del presidente, y yo lamento que también no se esté trabajando para ello. Primero, ofrecimos reconciliar a la nación. Segundo, pacificarlo. Ninguna de las 2 cuestiones hemos caminado hacia allá. La reconciliación no existe porque mientras, y lo digo con el mayor de los respetos, el discurso del presidente no abona a la reconciliación, porque él mismo se los redacta Jacob, divide la sociedad. Un discurso polarizante cuando él llama fifís a unos y a otros, o les llama conservadores, y nosotros somos como los liberales del siglo XIX, un poco argumentando que venimos, y qué bueno que tengamos los valores de Juárez, pero no solamente Juárez está en la historia de México, hay muchos, la historia de México se ha hecho por muchas personas ilustres, mujeres y hombres muy valiosos que le han dado al país el rostro que hoy tiene. Entonces, polarizar al país no le sirve al propio país, y no puede más que Morena construir el nuevo acuerdo, que es lo que tendríamos que estar haciendo. En vez de estar viendo que los de enfrente, los que no votaron con nosotros, los que están criticando, los que están proponiendo, los que no están a gusto, porque ya empieza la inconformidad, en vez de señalarlos, excluirlos, estigmatizarlos, ofenderlos o incluso despreciarlos de que sus demandas puedan ser sí o no legítimas. Yo creo que todas las demandas son legítimas y todas son atendibles. Puede ser que algunas no tengan la razón, pero en otras sí. Para eso es el poder, para que pueda abrevar de lo social lo que está ocurriendo. Y si hay inconformidad, no solamente fuera de Morena, dentro de Morena hay mucha inconformidad, y en mi gira nacional yo me he encontrado con demasiada inconformidad en los propios López Obradoristas. En primer lugar, porque nadie regresó a darle las gracias. Segundo, porque tenían una expectativa, muchos de ellos con experiencia, currículum, perfil, solidez académica, y además lealtad al movimiento, y en vez de que sea promovido para uno de los miles de cargos que hay en el gobierno federal, son promovidos, ahora les llaman las conchitas de chocolate, que por fuera son
morenitas, pero por dentro están llenas de pan. Entonces, hay muchos cargos federales designados, priistas y panistas, que estuvieron en contra del presidente, votaron en contra de Andrés Manuel López Obrador, hablan mal de nuestro movimiento, no están con nuestro movimiento, y son hoy delegados federales. Obviamente, y muchos otros cargos en la administración pública están ocupados por esos políticos de los cuales los morenistas decíamos, no es posible, o más bien, seguimos nosotros, ¿no? Ustedes ya tuvieron el poder muchos años, prácticamente 100 años, y nosotros no tenemos oportunidad. Esa es una de las inconformidades. Otra, errores del propio gobierno. Como el caso de Antonio Luna, allá en Coatzacoalcos. Aquí en Veracruz es muy claro. O sea, el nepotismo, ¿no? Los cuates, las cuotas. Es decir, volvemos a lo mismo que criticamos cuando queríamos llegar al poder, estamos repitiendo las viejas prácticas que decíamos que no íbamos a cometer, y que además, déjame decirte, eso sí debería ser sancionado en los estatutos, porque está en los estatutos. El gobernador de Veracruz debería ser sancionado por el propio Morena, porque Morena tiene la facultad de sancionar a sus funcionarios, de servidores públicos, y la Secretaría de la Función Pública es omisa, porque creo que ya aquí dio carpetazo y dijo, no, pues aquí no hay tal y cual. No, a ver, está siendo investigada. De hecho, a ver, la propia Contralora pudiera ser la causal, el hilo conductor para una sanción grave en contra del propio gobernador y del propio subsecretario de Finanzas, por haber ocultado la información. Esa es una, pero sobre todo, supongamos que legalmente la libren, moralmente es inaceptable. Exacto. Porque nosotros siempre dijimos que no íbamos a hacer eso. Por eso votaron por nosotros, porque se supone que somos diferentes. ¿De qué sirve que yo justifique con chicanas jurídicas lo que es evidente? Eso lastima a Morena a tal grado que ya lo lastimó, por no ser sensibles al reclamo popular y por no incorporar en la realidad, en los hechos, lo que venimos ofreciendo. Voy a hacer una pausa, tengo que cumplirle a los patrocinadores, pero no te vayas, platicamos porque hay mucho de qué hablar con Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente y aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Volvemos. Estás en contacto. Ocho de la mañana, 40 minutos, seguimos platicando en Contacto Estatal con el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. Alejandro, decías muy bien, parece que la estructura de Morena, algunos integrantes, que no todos, porque el pueblo de México es muy diferente y muy plural, los que hoy ocupan esta cúpula de posiciones o de algunos encargos,
han malentendido lo que el propio presidente en su momento ha querido pues señalar, se han alejado un poco de el tema de sus propuestas, de estas iniciativas. ¿Hacia dónde debe de ir Morena? Te lo pregunto a ti, de la mano de lo que el presidente requiere hoy para poder pacificar al país, volverle a dar cauce a los temas, cuando vemos un conflicto muy serio, por ejemplo, con el tema de la Policía Federal, ¿no? Un asunto que creo yo está siendo muy mal operado desde el interior del gobierno, porque no se puede descalificar a priori a todos los integrantes de un cuerpo que tiene 90 años de fundación, la Policía Federal, que habrá, como se puede saber, algunos que puedan estar tocados o se hayan corrompido, pero los demás pues entendemos que no, ¿no? Y como ejemplo, por ahí nada más para recordar, esa Policía Federal fue la que detuvo, hizo posible que se fuera a Estados Unidos Joaquín El Chapo Guzmán, por ejemplo, ¿no? Un par de elementos de la policía fueron quienes lo detuvieron, ¿no? Ni el ejército ni la marina en su momento. Sí, es correcto. Yo siempre digo, y decía un gran político francés, que en política se comete un error y todo lo demás son consecuencias. Aquí el error, creo, de concepción de poder y de ejercicio de gobierno, es que partimos de una premisa equivocada en algunos temas, como es precisamente todo lo que es del pasado es malo, ¿no? Entonces, para ese maniqueísmo político no es objetivo socialmente, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces, para empezar, todos los gobiernos anteriores evidentemente tuvieron muchísimas fallas y por eso se fueron del poder. Pero también hay cuestiones institucionales que son positivas. De hecho, yo te podría decir que la diferencia entre México y América Latina en su momento, en los 60, 70, fue que México logró construir un sistema de seguridad social tan vasto que fue un amortiguador para que México no entrara en las dictaduras, porque había una clase media expandida y eso hizo posible que no hubiera polarización social. En cambio, hoy, lo que se desmantelaron los gobiernos anteriores, estamos en una situación muy delicada, en donde tenemos que ser muy sensibles, porque esa clase media prácticamente se extinguió, se achicó, y ese amortiguador que hace que no se polarice tanto la sociedad, hoy no existe. El gobierno tiene que asumir el rol, precisamente, primero, de articulador de consensos. Sí. Lo que debimos haber hecho, lo primero Sí. que debió haber hecho el gobierno de la República, y lo digo con el mayor de los respetos, y estamos a tiempo de hacerlo, es convocar a un nuevo acuerdo nacional. Bien. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo moral. Un nuevo acuerdo donde todos, incluyendo los que no votaron por nosotros, se sientan parte del país. Porque como decía Juárez, que tanto nos gusta a nosotros, Juárez decía, también los conservadores merecen respeto porque son mexicanos. Entonces, todos aquellos que incluso están contra nuestra, los tenemos que incluir en un nuevo acuerdo político, social y económico, porque el país no está dando los pasos y no está creciendo, por ejemplo, en lo económico. El gasto público, creo que se les pasó la mano en los recortes, no hay mala operación, hay a veces ineficiencia en el ejercicio del gasto y eso provoca subejercicios, y luego la parálisis prácticamente de obra pública, de inversión pública, hace que la economía pues no crezca, porque también enviamos señales negativas de desconfianza, porque no le han explicado al presidente, y yo sí se lo quiero explicar, por eso quiero también llegar a Morena, me urge, porque hay que explicar al presidente que México no necesita un aeropuerto, necesita 2 hubs aeroportuarios. ¿Qué es un hub aeroportuario? Un hub aeroportuario es como una gran central de camiones, pero de aviones, ¿no? Es decir, abres la conectividad al mundo, podríamos ser el hub de las Américas. Aquí podrían venir de toda América Latina para que no vayan a Estados Unidos, porque muchos no tienen visa. El puente. El puente al mundo, Claro. no solamente a Estados Unidos. Podríamos ser el puente a Asia, a Europa, a África, porque México tiene la plataforma. Necesitamos 2 hubs, uno en el área metropolitana y otro en la Riviera Maya. Y quitar el todo incluido prácticamente para que detone todo ese desarrollo. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? ¿El gobierno? No. Lo tiene que hacer el sector privado, son negocios financieros. El Estado lo que tiene es la concesión, la capacidad de otorgar concesiones, porque el espacio aéreo sí es regido por el Estado mexicano. Y
y eso detonaría en México la inversión y me enviaríamos las señales de confianza necesarias que hoy la requiere el país. Igual lo de Dos Bocas, Los Dos Bocas hay tecnología, perdón que te interrumpa, pero es muy importante. Lo de Dos Bocas, invertir tanto dinero público para una refinería, me parece que es una obra justiciera en el sentido de generar empleo que el gobierno invierta. Sí. Pero me parece que ya puede haber una coinversión y hay tecnologías mucho más eficientes en el mundo y apuntar más a energías limpias, porque ese es el futuro del mundo, no solamente el de México. Hacia allá vamos. A ver, has tocado un tema de la relación, por tu conocimiento en el tema turístico, para detonar pues, la economía, detonar el ser una potencia de América, ya convertirnos en una potencia, poder dar ese gran salto que no lo hemos podido hacer por muchos años. Estados Unidos está haciendo siempre su presión sobre países como México, que ahora tiene metido en un conflicto al presidente con el tema del asunto migratorio. Te pregunto, ¿cómo hacer todo esto factible ante la injerencia, desde un partido político como Morena, ante la injerencia norteamericana, con la cual dependemos económicamente, pero y también preguntar, ¿debe de hacerse un replanteamiento del tema social y económico, de esta visión de Morena, de que pareciera que está peleado con el tema de la inversión, con el tema del capitalismo, y se ve a los capitalistas se les tacha de fifís y de estas cuestiones con ellos? La pregunta va en este sentido. ¿Por qué razón siempre las caravanas migrantes o los migrantes van buscando ir hacia los Estados Unidos si en el capitalismo es tan malo? ¿Por qué no se van estas caravanas migrantes a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela? Bueno, tocas un punto. En primer lugar, la visión que se tiene de algunos, que yo creo que ha contaminado parte del gobierno, de que son los duros, digamos, los radicales, que creen que la inversión privada, todos los que son del sector privado son casi por naturaleza malos de origen, ¿no? Es decir, malos en el sentido malos de que, y corruptos, corruptos, o que no generan prosperidad, o que nada ven por sus intereses. Yo creo que no, esa visión ya es obsoleta porque además el mundo cambia y también ya el nivel de inversión y la manera en que se piensa en el empresario sabe perfectamente que los modelos más exitosos, ahí está Noruega, los países nórdicos, que ellos son expertos, por ejemplo, en que el Estado sea un gran inversor, pero al mismo tiempo concurrente con todo el sector privado. Entonces hacen alianzas fundamentales, estratégicas. Lo hizo Brasil, lo hace la India, lo hace muchos países lo han hecho, Corea del Sur, que prosperan porque primero hay claridad de objetivos. O sea, por eso digo que un acuerdo nacional es muy importante. Primero hay que poner en una agenda cuáles son los objetivos y las finalidades a corto, mediano y largo plazo. Distinguir hacia dónde queremos ir como país, no en 6 años, en 50. Decir, México, ¿en qué tiene que invertir y con quién? Por ejemplo, a nivel de innovación tecnológica. ¿Vamos a construir una economía de conocimiento? Sí. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son nuestros aliados? Tú tocabas el tema migratorio. Yo estuve en Chiapas hace 3 meses y lo alerté. Dije, este es un asunto que inclusive está auspiciado desde los Estados Unidos porque tiene una agenda el presidente Trump de reelección, y cuando vino la primera gran caravana organizada desde allá, miles que no fueron espontáneos, sino que fueron organizados precisamente a inicios del gobierno del presidente López Obrador, era obvio que era una maniobra desde los Estados Unidos para presionarnos a nosotros. Ahora nos tiene una situación muy incómoda, que yo también fui muy crítico y soy crítico. Yo creo que México se dio muy pronto a las exigencias y chantajes del presidente Trump. Sí es la nación más poderosa, sí, pero somos interdependientes. No es tan fácil aumentarnos los aranceles, porque allá también perderían. Y perderían más si los mexicanos nos organizamos y, por ejemplo, les dejamos de comprar en Walmart o sacamos el dinero de Citibanamex y vas a ver de qué cuero salen más correas. O simplemente que los mexicanos allá dejen de trabajar una semana. Yo te garantizo que la economía de Estados Unidos se va a tambalear y no les conviene. Yo creo que México se dio demasiado pronto porque ahora estamos sujetos, y eso cambió la agenda de prioridades del presidente. Ahora nuestra prioridad es darle satisfacción y nos convertimos en la Border Patrol de Estados Unidos. Bien. Y estamos haciéndole el trabajo y cada día nos felicita el presidente Trump como si fuera un halago, ¿no? Pues para mí es casi un insulto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que convertirnos en su policía. Tú bien lo dijiste,
la migración primero es un derecho humano que está tutelado hasta por las Naciones Unidas, ¿eh? Y hay migraciones en todo el mundo. Y el mundo se está moviendo por migraciones actualmente, ¿eh? Y casi siempre van a lugares a donde la economía está mejor, ¿no? Esa es una parte, está mejor, y además, pues, han vendido muy bien el sueño americano. Eso es también problema de ellos. Ellos se han ofrecido, como aquí todos triunfan. Es un asunto también hasta mercadológico, diría yo. Pero fíjate bien, la agenda de México hoy está supeditada a los caprichos de un presidente. ¿Qué pasa si mañana el señor Trump, por una cuestión de agenda política interna, porque él se va a reelegir hasta noviembre del 2019, ojo, vamos a estar un año a toallazos? El día que él vaya bajando la popularidad nos va a apretar más. Bien. Yo diría que México, y lo dije, tiene que abrir otras alternativas, ya que bueno que fue Marcelo a China, pero quien debió haber ido es una misión, de veras, el presidente tiene que también saber que es muy importante construir liderazgo mundial. México es una potencia, somos la 15ª economía del mundo. Uh-huh. El presidente es un gran presidente, pero él tiene que encabezar que también acuerdos con otros aliados, con la India, con China, con Rusia, y entonces vas a ver que México va a cambiar su relación con Estados Unidos para que tengamos más margen de soberanía, para que no la tengamos amenazada, y segundo, porque económicamente necesitamos urgentemente de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, concurrentes con el gobierno, y volcar nuestra economía. Yo digo que hay que voltear al turismo, hay que colocarlo, fíjate bien, en la Constitución. Yo voy a promover una reforma constitucional para que sea considerado como un sector estratégico de la economía por encima del petróleo. Claro. ¿Por qué? Porque el turismo genera más divisas y puede generar más divisas que el petróleo. Lo están demostrando los Emiratos Árabes, Dubái y todos esos países hoy ya casi no dependen de su petróleo porque todas sus utilidades las reinvirtieron en turismo y servicios. Ahora tienen empleo, pleno empleo, un crecimiento creciente, inversiones de todo el mundo y además servicios de primera. Alejandro Rojas Díaz Durán, te agradezco el venir al estudio, no, hombre, el iniciar tu gira por Veracruz, pasando siempre hasta tu casa, que es En Contacto, y bueno, por supuesto, nosotros vamos a una pausa y bienvenido nuevamente a Veracruz. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, vamos al corte. Estás En Contacto.